Hola, ¿cómo están? ¿Aló? ¿Se escucha? ¿Sí? ¿Se escucha bien? Perfecto. Bueno, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación acá. Muchas gracias, Logitech Show. Mi nombre es Gustavo Ríos. ¿Esto funciona? Ahí está, perfecto. Ahora sí. Buenísimo. Yo soy parte del Supply Chain Council, al igual que Gustavo que presentó recién. Ya somos una unión, una digamos, agrupación de profesionales de Supply Chain y está un poco más allá y está nuestro LinkedIn para que nos puedan conocer un poco más. ¿Ya? Hoy día les vengo a hablar sobre el proceso de S&OP y su importancia en la cadena de abastecimiento. Pero antes de partir de esto, les voy a comentar quién soy yo, súper rápido. Gustavo Ríos, casi 25 años de experiencia siempre en supply chain y he tenido la suerte de trabajar en varias industrias y en varios roles dentro de supply chain. ¿Ya? Y también tuve la suerte incluso de trabajar en la Universidad de Maryland cuando estuve haciendo un posgrado. Así que ha sido una carrera súper entretenida ahí. No puedo partir hablando por eso de S&OP, y ya lo han mencionado un poco antes en otras presentaciones que he visto, que estamos en un mundo que es VUCA, ¿ya? Que es volátil, incierto, complejo y ambiguo. Entonces, cuando nosotros planificamos nuestra cadena de abastecimiento o implementamos algún tipo de proceso ahí, tenemos que considerar esto, porque lo único que se mantiene constante es el cambio. Y las empresas tienen que ajustarse a estos cambios y adaptarse. También no puedo partir hablando de S&OP si no cuento un poco la historia. S&OP no es algo que partió ayer, ¿ya? Es algo que viene de la década de los 70, más o menos. Ahí ya se empezó a hablar, ¿no es cierto?, de S&OP, pero con mucho foco en la planificación de la producción, ¿ya? Después ya en los 80 se empieza a hablar ya propiamente tal de Sales and Operational Planning, ¿ok? Pero a mediados de los 80 con mucho foco en lo que es el balance entre demanda y suministro, con énfasis en lo que es control de inventario. Ya a finales de los 80 se empieza a hablar de la integración financiera. Y esto es súper interesante porque pasamos de un balance de unidades a meter número ahí. Efectivamente, ¿cuánto es el impacto dentro del negocio? ¿Ya? Eso fue un hito súper interesante ahí. Después ya, en el inicio de los 90, estamos incorporando dentro del proceso todo lo que corresponde a la gestión del portafolio de productos, ¿ya? Que también es súper relevante porque ya tenemos balance, ¿no es cierto?, suministro, balance de demanda, gestión de inventario y incorporamos ahí, ¿no es cierto?, lo que es gestión de productos. Y ahí Oliver White, que es uno de los gurús, ¿no es cierto?, del proceso de S&OP a nivel mundial, empieza a hablar que ya estamos frente a una integración, a un IBP, ¿ya? Que es, ¿cómo se llama? Un Integrated Business Planning. Y que es un paso súper importante. En el año 2000 también hay otro hito que es súper interesante, que ya empezamos a hablar los what if. O sea, todo esto que tenemos armado dentro de S&OP ya nos permite poder evaluar escenarios. Y no solamente como un plan B en caso de que no se cumpla algo, sino también ver qué es lo mejor para la compañía. ¿Qué pasa si, ¿no es cierto?, aumento los precios? ¿Qué pasa si gestiono demanda en tal parte? Y eso nos va ayudando. Y ya, ¿cómo se llama? A mediados de los 2000, también un paso que es súper relevante, hablamos de colaboración. Pero no solamente colaboración dentro de la compañía, que es como lo básico, sino cómo podemos colaborar dentro del ecosistema donde la empresa está. Es decir, hablar con nuestros clientes y hablar con nuestros proveedores. Y eso cobra especial relevancia ahora en este mundo VUCA. ¿Por qué? Porque si tenemos una información tardía de nuestro cliente, porque nos llegó, ¿no es cierto?, una orden de compra un 50% más bajo y no tuvimos esa visibilidad de que estaba pasando algo con eso, nuestra respuesta va a ser súper tardía también y podemos quedar fuera. A su vez, con nuestros proveedores, si no tenemos una buena colaboración con ellos y les vamos dando la visibilidad de lo que está pasando, también la respuesta va a ser súper lenta. Entonces, en un mundo VUCA como estamos hoy día, cobra mucho más importancia esta colaboración con clientes y con proveedores. Bueno, y también tengo que partir con la definición de un S&OP avanzado, que hablemos de un nivel de madurez medio alto. Lo primero que es un proceso formal, y eso implica rigor. Es decir, aquí tenemos varias etapas que tienen que hacerse de forma mensual, ¿ya? Que tiene que ser liderado por la máxima autoridad o gerente, ¿no es cierto?, de la compañía, porque si no tenemos ese sponsorship atrás, no lo vamos a lograr. Esto es gestión de cambio puro y duro, ¿ya?
¿Y qué cosas hacemos dentro del proceso de S&OP? En forma mensual, que se lleva a cabo todos los meses, ¿no es cierto? Se van liberando todo lo que es las estimaciones de demanda, de producto, ¿no es cierto?, de abastecimiento y financiera, ¿ya? Y esto es súper relevante, no es algo en el corto plazo, hablamos de mediano largo, es decir, de 18 a 24 meses. Lo segundo es que es un proceso de toma de decisiones, no es algo que uno se vaya a sentar en la mesa, ¿no es cierto?, y vea los indicadores de gestión como están y todo, no, sino que hay que tomar decisiones, ¿ya? Porque tenemos que realinear todos los planes tácticos para justamente enfocarlos dentro de la estrategia del negocio, que es lo que queremos lograr, cuáles son nuestros objetivos. Y finalmente es un proceso que busca, y esto es súper potente, generar un solo plan que vean todas las áreas de la compañía. Y esto es muy, muy importante, ¿ya? Porque gracias a ese plan vamos a tener todos los jugadores remando hacia el mismo lado, que es lo que no nos pasa a veces, ¿no es cierto?, que el área comercial tiene su propio foco, su tiene otro foco. No, aquí están todas las áreas en un mismo lado. Y aquí es súper importante que todas las personas, los líderes de cada una de las áreas, ¿no es cierto?, tienen que cumplir su parte, ¿ya? Y poder identificar y cerrar los gaps que tenemos versus el presupuesto. Porque el mandato que tenemos finalmente de los dueños de la compañía, accionistas, y, digamos, o el directorio, es poder cumplir ese presupuesto. Tenemos que identificar con tiempo cuáles son los gaps. ¿Qué es lo que vemos en una empresa que no tiene un proceso de S&OP muy maduro? ¿Ya? Primero, que el foco, como en los años 80, solamente el balance, ¿no es cierto?, entre el abastecimiento y la demanda. Solamente el foco ahí, ¿ya? Otro, que el S&OP es de supply chain. También hemos escuchado mucho, no, este es un proceso que es de supply chain. Y no, es un proceso de la compañía completa. Mucho foco en el corto plazo. Y esto es súper potente porque uno está en el día a día, tiene que cumplir el presupuesto y uno va viendo al mes siguiente o a la semana siguiente. Aquí no, hay que ver hacia adelante, justamente para identificar con tiempo cuáles son las restricciones y cómo podemos mejorar el resultado de la compañía. Que no incluya la planificación financiera. Todo lo que es trabajo en silos, también, ¿no es cierto?, uno puede identificar que le falta un proceso de madurez ahí. Y ese proceso y ese trabajo en silos lleva consigo, ¿no es cierto?, que cada área tiene su número, ¿ya? Entonces tenemos el número comercial, tenemos el número supply, el número de finanzas. ¿Y qué pasa con eso? Que se generan ineficiencias súper potentes dentro de los resultados y dentro de la empresa, ¿ya? Entonces tenemos que dejar eso a un lado, ¿no es cierto?, y trabajar como una sola organización. Bueno, el otro punto importante cuando uno ve que falta el accountability o el compromiso de cada una de las áreas para hacer este proceso. ¿Qué cosas genera esto? Genera una baja asertividad en la demanda, es decir, no somos buenos en estimar lo que vamos a vender, ¿ya? Un bajo nivel de servicio, un alto inventario. Podemos tener el caso, ¿no es cierto?, de que estemos con un inventario gigante en algún producto y estamos con quiebre en otro, justamente porque hicimos mal el trabajo ahí. Resultados financieros inesperados, es decir, estamos en la semana 3 del mes y no sabemos cómo vamos a cerrar. Y bueno, y una poca colaboración dentro de la cadena. Entonces, si que uno ve esto, se está frente a una empresa que le falta madurar el proceso de S&OP. Este es el proceso, ya son 5 etapas. Hay ciertas variantes dependiendo de la industria, dependiendo de la consultora, pero básicamente este es, ¿ya? Y aquí lo importante, uno son los dueños de cada una de las etapas, ¿ya? Y lo segundo, el proceso sí o sí tiene que tener un objetivo claro, un coordinador, quiénes son los participantes, un dueño, súper relevante, una agenda e indicadores, ¿ya? Si nos vamos a esto, tenemos que el dueño de Product Review, que es la primera etapa de todo el proceso, es el gerente o líder de marketing, ¿ya? El de Demand Review, sí o sí, siempre es el gerente o el dueño, ¿no es cierto?, o el líder del área comercial. Supply, entre el gerente de operaciones o el gerente de supply. Integración financiera, el CFO, y el comité de S&OP, el gerente general. Vamos a partir por el primero, la Product Review, ¿ya? El dueño, como les comentaba, es el director de marketing. Este requiere un periodo de revisión del mes 3 hacia adelante. ¿Qué significa eso? No saco nada con hacer cambios para el mes que sigue. Tengo que planificarme con tiempo. Entonces, si hoy día estamos en mayo, por ejemplo, tengo que empezar a ver las promociones que vienen, mi tema de SKU, racionalización, a partir de agosto hacia adelante. ¿Por qué? Porque son
actividades que requieren mucho más planificación y mucho más tiempo. Va a depender mucho de la industria donde esté trabajando, perfecto. Pero si yo importo cosas de China, otra parte, ¿no es cierto? Va a venir el agua el tiempo que yo, si quiero hacer un cambio para el próximo mes, ¿ya? Y aquí un tema relevante es aumentar la visibilidad de marketing dentro de la empresa. ¿Qué nos pasa a veces? Que marketing partió con una racionalización de producto, por ejemplo, o quiere hacer un lanzamiento nuevo. Si es que no está al tanto la gente de compra, si es que no está al tanto la gente de logística, por ejemplo, vamos a tener un mal desempeño ahí. ¿Por qué? Porque si no le decimos a compras que vamos a dejar de producir un producto, compras puede seguir comprando los insumos, ¿no es cierto? Y al final vamos a tener puros obsoletos ahí. Logística también. Oye, tengo no sé cuántos palets dentro de mi centro de distribución. ¿Qué cosas hacemos para poder sacarlo rápido? ¿Ya? A su vez, si voy a hacer un lanzamiento, estar atento ahí y coordinar todo para poder hacer un buen lanzamiento. Y identificar cuáles son los cambios que vienen dentro de esa agenda de marketing. ¿Cuáles son las recomendaciones? Que las promociones idealmente se puedan planificar, ¿no es cierto?, con al menos 3 meses de anticipación. De nuevo, se depende mucho de la industria, el mercado y todo, pero eso nos da cierto tiempo para hacer una buena planificación. Siempre hablan de un plan rolling, no anual, porque si estamos en rolling significa siempre viendo los 12, 18 meses hacia adelante, porque si estamos en octubre y nos enfocamos en un plan anual, vamos a tener 2 meses de visibilidad nomás, entonces es importante, ¿no es cierto?, rolling. En esta etapa es súper relevante llevar a cabo la racionalización del portafolio. ¿Y eso qué cosa implica? Que tenemos que tener un proceso formal de ir revisando qué valor entrega cada uno de los SKU o servicios dentro de nuestra empresa. Porque somos súper buenos para sumar SKU, ¿cierto? Vamos sumando SKU, pero tenemos alguna forma de poder cuantificar y evaluar cuánto es el valor, ¿ya? Porque cada SKU adicional, ¿qué cosa? Come temas de insumos, que tengo que comprar más insumos, espacio dentro de la bodega de insumos, tiempo de las líneas de producción, espacio de entonces en el fondo hay que ir evaluando y tener un proceso súper objetivo que nos diga que ese SKU ya tiene que estar fuera de nuestro portafolio, ¿ya? Y actualizar siempre la fecha de lanzamiento. La Demand Review, esta es súper relevante también y tiene varios temas ahí. Aquí dentro, bueno, el dueño, como les comentaba, sí o sí, es el gerente comercial. Él es el dueño absoluto de esto. El mes que se vea es del mes 1 hacia adelante. Si estoy en mayo, empiezo a planificar desde el mes de, ¿no es cierto?, junio hacia adelante. Varía en alguna empresa que tienen cadenas más largas que la sugerencia quizás sean 2 meses fijos, digamos. Esta etapa tiene como objetivo liberar y aprobar el plan de demanda sin restricciones. El sueño de venta. Si no tuviéramos ninguna restricción dentro de nuestra cadena de abastecimiento, ¿qué es lo máximo que podríamos vender? Obviamente que no es infinito, porque tenemos competencia, ¿no es cierto?, tenemos mercado objetivo y todo. Pero ¿qué es lo máximo? ¿Por qué es importante esto? Porque si tenemos cuál es nuestro óptimo, y después vamos con la supply review, vamos a ver cuáles son las restricciones. Y al tener la visibilidad de las restricciones, vamos a poder tomar acción justamente para trabajar con eso, eliminar restricciones y poder lograr ese sueño de venta hacia adelante, ¿ya? Entender y consensuar cuáles son los supuestos que hay atrás de esa demanda. Súper relevante eso. ¿Cuáles son los building blocks? ¿Qué estoy haciendo distinto para aumentar la demanda? Y aquí viene un tema re entretenido en el sentido de que el demand planner, ¿no es cierto?, que ayuda con todo el proceso de justamente hacer el forecast. Hay muchas empresas que dicen, no, sabes que es mucho mejor que esté en la parte comercial, que hace sentido, digamos. Yo soy el área comercial, soy el dueño de la etapa, es importante que esté el demand planner bajo mi equipo. Otra empresa dice, no, sabes que en realidad es mejor que esté en el supply chain. Otra en la gente, entonces hay como varias visiones ahí. No hay como una bala de plata con respecto a eso. Pero Gartner, que es una consultora importante de supply chain, dice, mira, tampoco te puedo dar una respuesta clara, pero sí o sí, a la empresa que le ha ido mejor en el proceso de S&OP está bajo supply chain, ¿ya? Si me preguntan a mí, yo diría que depende mucho de la madurez de la empresa en el proceso de S&OP. Una empresa que es bien madura, sí, dentro del área comercial hace todo el sentido del mundo. Una empresa que no es tan madura, tenemos que tener una contraparte al área de venta justamente para hacer el desafío y el challenge de los supuestos de venta. Porque a veces hay muchas ganas, queremos vender más, fantástico, pero tenemos que tener, ¿no es cierto?, una estrategia súper clara y robusta para poder llegar a esas ventas, ¿ya? Otro punto importante, ¿no es cierto?, eliminar cuáles son los gaps para poder llegar a nuestro objetivo y la eliminación de sesgo o el bias. También es súper relevante eso. ¿Por qué?
Porque a veces somos súper buenos para estar siempre sobreestimando venta o subestimando venta. Pero cuando eso ya es estructural, nos enfrentamos a un problema mayor. ¿Qué pasa? Si decimos que vamos a vender 100 y estamos vendiendo 50, nos vamos a quedar con un inventario, ¿no es cierto?, hasta el techo. Al contrario, si decimos que vamos a vender 50 y vendemos 100, vamos a estar con quiebre. Entonces, cuando uno ve eso de forma estructural, hay que tomar acción ahí. ¿Ya? Tema de las recomendaciones. El área comercial sí o sí es el responsable del número, aunque Demand Planner esté en el área de Supply Chain. Sí o sí es el dueño. Importante alinear los incentivos variables a la gente de venta. ¿Por qué? Porque si uno le dice a la gente de venta vende, va a vender hasta el sillón todo, o sea, no hay un problema. Por eso hay que tratar de enfocarlo, cosa que parte de sus incentivos de venta estén asociados al cumplimiento del plan. ¿Ya? También es súper importante y un poquito más técnico, es desarrollar un muy buen proceso de depuración de datos, ¿ya? Tanto dentro de los modelos que me ayudan a pronosticar cuánto voy a vender y como la historia. Porque si no tenemos una buena línea base de cuánto fue lo que vendimos, el sistema que le pongamos nos va a tirar basura. Entonces tiene que estar súper depurado eso, ¿ya? Bueno, un poco ya les comenté el horizonte de colaboración de 18 a 24 meses y el otro punto que es re importante es la colaboración de venta. De nuevo, si tengo un algoritmo o un modelo estadístico que me funciona perfecto, es súper bueno, pero si la colaboración de ventas que me ayude a ajustar ese pronóstico tampoco va a resultar, porque el área de venta está dentro del mercado, conoce los comportamientos, conoce la competencia, entonces nos puede ayudar justamente a mejorar ese estimado de ventas. Y aquí un poco, porque uno dice ya, el proceso de S&OP 18 a 24, entonces tú lo que quieres es que tener gente de venta haciendo la colaboración de venta, va a estar un mes entero ahí. Entonces la idea es hacer mucho más eficiente eso. ¿Y cómo lo hacemos eso? Nos enfocamos en forma mucho más granular para los primeros meses. Hay que venta efectivamente nos ayude mucho a nivel, ¿no es cierto?, bien código cliente, súper detallista. Pero del mes 5 para adelante que sean números grandes, porque lo que interesa ver son tendencias. Si yo soy una empresa manufacturera y tengo cierta capacidad, tengo que ver qué va a pasar de acá a los 18, 24 meses más, porque si tengo que poner una máquina más o una línea más justamente para ayudar ahí, tengo que hacerlo con tiempo. También sé que estoy importando de lugares lejanos. Entonces, es súper relevante que exista una colaboración a nivel macro, pero que exista. El otro punto que es importante para lo que es colaboración de ventas es cómo hacemos esto más eficiente. Entonces, nosotros tenemos una gama de SKU dentro de toda la compañía, ¿ya? Tenemos SKU que son altamente volátiles y otros menos. Tenemos algunos que son más importantes y otros menos. Entonces, lo que decimos en el área de venta, tú ayúdame, pero ayúdame con aquellos que son mucho más volátiles, que ningún sistema me va a poder estimar bien lo que voy a vender. En eso yo me full, y los que importan más a la compañía. Pero aquellos que efectivamente son mucho más estables, que no cambian mucho y que no son tan importantes, eso dejemos que el sistema solo lo estime, para ¿no es cierto?, invertir tiempo en algo que no va a generar valor. Aquí un poco, ¿qué es lo que mejoro, ¿no es cierto?, qué es lo que gano yo con una buena asertividad de demanda? Lo principal, ¿no es cierto?, en Customer Service, nivel de servicio. Porque si tengo lo que tenía que tener porque estimé que iba a vender eso, va a estar en el lugar correcto, en el tiempo correcto. ¿Ya? Buen nivel de servicio ahí. Del punto de vista de supply chain, tenemos todo lo que es producción de reproducción de inventario, mucho más optimizado, porque efectivamente yo requiero menos inventarios de seguridad. ¿Ya? Una planificación mucho más eficiente porque los insumos están al pie de máquina cuando tienen que estar. ¿Ya? Una mejora el diseño de red y finalmente minimiza los obsoletos. Y a nivel de negocio, mejora eficiencia en gestión de inventario, proceso, etc. Sorry si me voy moviendo de un lado a otro, pero para que alcancen a ver ahí bien. Después pasamos a la Supply Review, que es la que viene después de la Demand Review, ¿no es cierto? Y este es liderada por el gerente de Supply Chain o el líder de Supply Chain, por así decirlo. ¿Ya? Aquí, ¿cuál es el foco? Es liberar y aprobar un plan de abastecimiento acorde con la demanda. ¿Ya? Identificar los riesgos y oportunidades y también el tema de costo. Pero aquí es súper relevante, ¿no es cierto?, identificar cuáles son las restricciones que tenemos. Un poco lo que le decía antes yo. Tenemos la parte de demanda, nos entregan cuál es el sueño, ¿no es cierto?, lograr si no tenemos restricciones, y aquí lo que tenemos que hacer es poner las restricciones correspondientes. Pero no solo enfocado en el balance de líneas de producción, por ejemplo. Aquí viene la parte logística, viene la parte de compra, es decir, toda la compañía, todo supply chain tiene que ver cuáles son las restricciones ahí. ¿Ya?
Y esto es relevante porque obviamente ventas puede ser quiero aumentar un 20% más la venta de un SKUX, perfecto, pero compra dice, no, un momento, yo tengo un contrato de compra de insumos hasta tal tope, después ya no puedo más, o me sube el costo, qué sé yo. Entonces es importante tener visibilidad de todas las restricciones ahí. Tiene que haber una coordinación entre el área de supply chain, porque a veces compra funciona por un lado, ¿no es cierto?, logística por otro. Aquí tiene que haber, ¿no es cierto?, una coordinación súper potente, ¿ya? Lo típico no usar los colchones de seguridad y la proyección de costos. La integración financiera es ponerle números, ¿ya? Es ponerle números a las etapas anteriores, a lo que vimos en marketing, ¿no es cierto?, a lo que vimos en la parte de demanda y en la parte de producción, ¿ok? Entonces aquí es importante identificar cuáles son los gaps, ¿no es cierto?, tener planes de acción para esos gaps, ¿ya? Y asegurar la integración de todas las áreas de la compañía. Ver la agenda también que viene en el próximo paso, que es con el gerente general, de todo súper, digamos, acordado y súper, digamos, armado. Y finalmente viene la del comité de SNOP, que es el gerente general, ¿no es cierto?, que hace el sign-off del plan, ¿ya? Es decir, ok, esto fue lo que se acordó a través de toda la área de la compañía y este es el plan, ¿ya? ¿Cuál es el plan de negocio aprobado? El cierre de gap y lo importante es la comunicación, ¿ok? Esto es un proceso que se lleva a cabo todos los meses, ¿no es cierto?, en cada una de las semanas, ¿ya? Entonces es recurrente. Pero perfecto, tenemos todo súper bien planificado, mayo terminamos y tenemos todo perfecto hacia adelante. ¿Qué pasa? Estamos en junio y llama un cliente y dice, hoy se quiere aumentar mi orden en X. Y un cliente que es súper importante. Tenemos dos opciones, le decimos, ¿sabes qué? Lo siento, pero nuestro proceso de SNOP dice que estamos ok, así no te lo puedo aceptar. O la opción 2, ¿no es cierto? Es decir, déjame verlo, déjame ver qué puedo hacer ahí, ¿ya? Como les comentaba al principio, estamos en un mundo VUCA. Entonces, tenemos una dinámica de mercado que si bien nosotros no controlamos, tenemos que hacernos cargo, ¿ya? Entonces, el tener el proceso de SNOP, si uno deja rígido, nos va a reducir todo lo que es la flexibilidad y la agilidad para poder adaptarnos ahí, ¿ya? Entonces, lo que tenemos que hacer ahí es, uno, tener una cadena de abastecimiento que esté en línea con nuestra complejidad y dos, tener un proceso estructurado de manejo de excepciones. Y ahí es donde sale el SNOI, el Sales and Operation Execution, ¿ya? ¿Y qué es lo que busca esto, no es cierto? Como les comentaba al principio, la volatilidad de la demanda, el crecimiento no son controlables, pero sí nuestra respuesta como organización, ¿ya? Entonces no tenemos que pelear contra el modelo, sino que tenemos que ver las herramientas para poder superar eso, ¿ya? Entonces es importante hacer un SOI que también es un proceso estructurado, se lleva en forma mensual y justamente lo que busca que en forma coordinada con toda la área, ¿no es cierto?, ver cómo manejamos mejor toda esta dinámica, cómo administramos las prioridades, cómo hacemos el balance de la planificación, mejorar la visibilidad, ¿no es cierto?, y responder eficientemente a todas las excepciones. ¿Cuáles son los componentes claves de la solución? Uno, tenemos que tener una visibilidad, ¿no es cierto?, y trazabilidad del proceso de SNOP semana a semana. Ver lo que se dijo, ¿no es cierto?, y lo que está pasando. Que puede pasar, por ejemplo, de que el cliente aumentó la orden, que una línea me falló, que un producto está comportando mejor que otro. Entonces, tenemos que tomar acciones, pero coordinado entre toda la área, ¿ya? Por eso es una colaboración transversal. La toma de decisiones, ¿no es cierto?, es súper importante para hacer un balance entre lo que es demanda y suministro. Bueno, ¿y cuáles son los efectos esperados? Mejora rentabilidad, la reducción de error forecast, porque todo lo que hago yo en la ejecución me sirve como input para la planificación, mejora la adherencia al plan de producción y mejora la gestión de los centros de distribución. Ahora, como ustedes ven, el proceso de SNOP agrega un valor súper importante a la cadena de abastecimiento, nos hace ser mucho más eficiente, ¿no es cierto? Nos ayuda a todo lo que es gestionar la complejidad, pone en línea toda el área de la compañía. Pero no es un proceso fácil de implementar, es súper complejo porque implica gestión de cambio, ¿ya? Y ahí uno tiene que trabajar en las tres palancas, procesos, personas y tecnología. Si me preguntan a mí, el foco ahí es proceso. O sea, podemos tener el mejor sistema del mundo, pero si lo implementamos en un proceso que no funciona, no va a funcionar. Proceso importantísimo, personas capacitadas, ¿no es cierto?, para gestionar todo ese proceso y sistema, ¿ya? Esto también es complejo porque requiere una agenda multiaño. No estamos viendo 12 meses, sino 18 y 24 meses. Entonces ahí, como hay mucho foco en el corto plazo, cuesta, ¿no es cierto?, tener esta mirada un poco más macro.
como es un proceso también de gestión de cambio, cuesta medir el éxito en el corto plazo. Si voy a implementar un proceso de S&OP, no esperen que el mes siguiente tengamos, digamos, grandes cambios, ¿ya? Es un proceso lento. Por eso que es importante de nuevo tener todo el soporte del gerente general y el directorio. Y tenemos también actores de distintas áreas. ¿Qué pasa con los actores de distintas áreas? ¿No es cierto? Que hablan distintos lenguajes, lenguaje financiero, supply chain, ¿no es cierto? Comercial, entonces tenemos que juntar a ellos. Hay mucho foco al corto plazo, ¿ya? Porque está la agenda al corto plazo, está cómo vamos a cerrar el mes, ¿no es cierto? ¿Qué está pasando? Entonces también uno tiene que luchar contra eso y buscar mirar hacia adelante, ¿ya? Existe un conflicto de prioridad y métrica, claro, porque cada área tiene su propio incentivo o desempeño, etcétera, entonces hay un conflicto importante ahí, ¿ya? Es complejo cuantificar riesgos y oportunidades. Tampoco es importante que por eso de S&OP y todas estas reuniones se transformen en búsqueda culpable. No, tú no lograste tal cosa. No, aquí lo que tenemos que hacer como organización es aprender y ir mejorando, ¿ya? Y a veces lo que sucede es que la alta dirección, hablemos de gerente general, hace el kick-off, el proceso S&OP y después se va. No, no, no. Aquí también tiene que estar el activamente participando y empujando a toda la organización. Eso quería compartir con ustedes hoy día. Muchas gracias.